Hola, bienvenidos. Hoy vamos a charlar un poco acerca de literatura fantástica. Para discutir este asunto de la literatura fantástica, vamos a citar a dos autores muy sencillos, muy simples. Vamos a empezar con un búlgaro, Tzvetan Todorov, y su libro que se titula Introducción a la literatura fantástica. Vamos a empezar con ese autor muy simple y vamos a colocar nada más uno de sus críticos. Vamos a poner a Stanislav Lem con un artículo, bueno, está en inglés, lo voy a traducir, se llama la teoría de la literatura fantástica de Todorov, así se llama, la teoría de la literatura fantástica de Todorov. Vamos a poner siempre como contrapunto a esta teoría que va a exponer ahí Todorov. Vamos a poner de contrapunto las críticas que le hace Stanislav Lem en ese artículo. Este artículo es de 1974, al menos su traducción inglesa es de 1974. Aparece en la revista Science Fiction Studies, precisamente de este año, del 74, aparece en el volumen 1, número 4. El cuarto ejemplar del volumen 1 del 74. Entonces, eso es lo que vamos a platicar y esta es más o menos la bibliografía básica. Vamos a irla aumentando conforme vaya incrementándose esta complejidad, lo que viene a ser estas teorías, hacerlas cada vez más complicadas. Pero vamos a empezar de manera muy sencilla. Para Todorov, la literatura fantástica es una excrescencia, es algo que surge históricamente en el siglo XIX. La literatura fantástica aparece en el siglo XIX y va a venir destruyéndose pues a principios del XX. A principios del siglo XX. Esto es lo que nos va a decir Todorov ya por el final de su libro. Su libro está dividido en dos partes. En la primera parte, el libro de Todorov tiene dos partes. La primera parte nos esboza una teoría de géneros, teoría del género fantástico, en este caso. Es la primera parte y en la siguiente parte nos va a hablar de los temas de lo fantástico. Aquí nada más vamos a comentar lo que viene a ser su teoría del género fantástico. Los temas de lo fantástico pues serán para otra ocasión. ¿Por qué nada más esto? Porque Lem nada más va a criticar la forma y la estructura de su teoría de los géneros. Pero estábamos en que la literatura fantástica surge en el siglo XIX y se extingue a principios del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, pues porque para Todorov lo fantástico nace de una distinción. Aquí lo voy a colocar. Lo fantástico, todavía no lo definimos, pero ahí vamos. Lo fantástico surge de una distinción. Que voy a colocar aquí. Y voy a utilizar esta notación. Va a ser la distinción entre lo natural, el orden natural, y lo sobrenatural, que le podemos decir de muchas maneras. Lo sobrenatural, lo supernatural, lo que está más allá del orden natural. Y esto es lo que va a permitir la aparición de lo fantástico en el siglo XIX y también, según Todorov, lo que va a hacer que se diluya pues a principios del siglo XX. ¿Por qué antes del siglo XIX no existía literatura fantástica en el sentido en el que la va a entender Todorov? Bueno, no existía porque antes del siglo XIX esta distinción no se podía hacer.
no se podía hacer según Todorov. No había una distinción muy clara entre lo natural y lo sobrenatural. Convivían todo tipo de espíritus chocarreros con las leyes newtonianas del movimiento. ¿Y por qué se acaba a principios del siglo XX? Según Todorov, porque aparece el psicoanálisis. El psicoanálisis va a hacer que esta distinción nuevamente se colapse y que todo lo sobrenatural sea producto, aquí lo voy a colocar, producto del inconsciente. Todo va a ser producto del inconsciente. Eso es lo que nos va a decir Todorov y eso es lo que va a pasar, según él, para que ya no haya la posibilidad de una literatura fantástica. Bien, más o menos eso es lo que nos va a decir Todorov. Entonces, vamos a guardar algo aquí fundamental, que lo que define a la literatura fantástica, es la posibilidad de la distinción natural sobrenatural. Sobre esta distinción, Todorov va a trazar un eje. Ciertamente Todorov no utiliza la palabra eje. Quien utiliza la palabra eje es su crítico, Stanislav Lem. Pero vamos a ver por qué se debe de ver como un eje. De hecho, Todorov dibuja en su libro, el libro que cité al principio, dibuja efectivamente un eje que tiene como extremos lo natural y lo sobrenatural. Es ciertamente muy complicado decir qué se entendía en el siglo XIX por natural y qué se entendía por sobrenatural, pero bueno, vamos a ver si conforme vayamos explicando la teoría de Todorov va quedando más o menos claro. Vamos a empezar pues con ese eje del que habla Lem. Vamos a hacer el eje así. Este es el eje que le vamos a llamar el eje de Todorov. En un extremo vamos a poner lo que Todorov va a llamar lo extraño, ya como género literario, lo extraño. Aquí en el medio ponemos un centro que va a ser lo fantástico. Y por acá ponemos algo que se va a llamar lo maravilloso. Aquí Todorov ya está definiendo los géneros. Sobre su eje va a colocar aquí en este punto el género extraño, lo género fantástico y el género maravilloso. En medio va a colocar algo que él va a llamarlo fantástico, extraño, y aquí en medio va a estar lo fantástico o maravilloso. Y dentro del género maravilloso va a distinguir algunas cosas, va a distinguir aquí en esta parte de lo maravilloso, que le vamos a poner aquí para que no se amontone tanto. Maravilloso. Lo va a dividir en lo que él llama lo maravilloso hiperbólico, lo maravilloso exótico, lo maravilloso instrumental, y lo que él va a denominar lo maravilloso científico. Ciertamente cuando uno ve esta teoría, cuando uno ve este eje, pues puede encontrarse con muchas dificultades para entenderlo, pero vamos a hacer lo posible. De acuerdo a la forma en cómo va a definir Todorov, para definir un género se necesita definir sobre todo una clase. Aquí lo voy a colocar, definir un género literario es definir una clase mediante similitudes inteligibles. Cuando hablamos de similitudes nos imaginamos generalmente las similitudes sensibles. Las similitudes sensibles son aquellas que percibimos con los sentidos,
Decimos de dos objetos que son rojos si tienen exactamente el mismo color rojo. Decimos de dos objetos que son redondos si cuando los vemos tienen la forma redonda. Esas son similitudes sensibles, las que podemos percibir con los sentidos. También si algo huele exactamente parecido, pues entonces decimos que pues, tienen una similitud sensible, huelen igual. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de similitudes inteligibles? Bueno, pues que tienen ciertas propiedades, que podemos captar mediante la razón y forjar un concepto a partir de ellas. Es decir, un género literario es un concepto en el que se agrupan, obviamente, ciertos objetos a partir de eso que denominamos similitudes inteligibles o propiedades inteligibles. Entonces, pues, un género, aquí en el sentido que lo va a entender Todorov, pues no es otra cosa más que un conjunto. Aquí lo voy a poner. Un conjunto de objetos que pertenecen a un conjunto mayor. Aquí le voy a poner G en asterisco, tales que satisfacen alguna propiedad o muchas propiedades. Eso es lo de menos. Aquí nada más lo pongo así como una propiedad. ¿Cuáles son las propiedades que debe satisfacer el género fantástico? Nos va a decir Todorov. Con eso va a definir la clase, y definiendo la clase la va a poder esparcir sobre este eje de la siguiente manera. Estos, pues, son los nombres de clases. Este punto, en este eje, lo que establece es una clase de obras que él va a llamar extrañas porque satisfacen ciertos criterios. Las va a llamar fantásticas porque satisfacen ciertos criterios. Y vamos a empezar con los criterios que definen lo fantástico. ¿Cuáles son? Bueno, le va a poner el 4. Que haya una cosa que él llama vacilación. Lo fantástico se define a partir de una vacilación que encuentre el lector o que esté representada. Eso también lo pone, vacilación representada. ¿Cuál es la diferencia entre la vacilación y la vacilación representada? Pues que esta es en el lector, puede aparecer en el lector la vacilación, y esta es en los personajes, por decirlo de esa manera. Y finalmente, que se debe de hacer una lectura literal. En todas las obras de lo fantástico, donde aparezca lo fantástico, debe haber una lectura literal. No se permite una lectura alegórica, no se permite una lectura donde abunden las ironías o donde nos den a entender otra cosa, dobles, triples, cuádruples sentidos. Nada de estructuras semánticas estromáticas. Estructuras semánticas estromáticas significa estructuras semánticas en capas. Es decir, cuando, por ejemplo, se hacen albures, se entiende una cosa por otra. O cuando se hacen alegorías, se dice una cosa para indicar otra. Eso está como en capas. El significado y la referencia están como estructurados en capas. Por eso se llama estromático. Pero bueno, eso no importa aquí. Nombres. Entonces, estas son las 3 condiciones que va a decir Todorov que son necesarias y suficientes para que tengamos una obra o podamos identificar una obra como fantástica. Lo fundamental es la vacilación, pero vacilación con respecto a qué. Vacilación lo vamos a entender como duda. Vacilar, que el lector vacile o que los personajes vacilen, significa que duden. Es decir, que haya una duda respecto a qué. Duda respecto a la distinción natural, sobrenatural. Cuando en un relato se encuentra un objeto discreto, porque generalmente Todorov en los libros que va a analizar va a encontrar que aparecen situaciones, y cuando digo discretas quiere decir que aparece como un evento, así como cuando aparece uno ve una fiesta o como uno ve un objeto mágico, aparece la lámpara mágica de Aladino, ese es un objeto discreto. No todo un mundo, cuando aparece todo un mundo fantástico como en las obras de, todo un mundo maravilloso como en las obras de Tolkien, allí pues no, eso se llama una aparición continua, porque pues por todos lados vemos lo maravilloso, vemos objetos mágicos, duendes, hadas y demás cosas. Bueno, duda respecto a la distinción natural-sobrenatural. Cuando aparece algo en nuestro relato, en el libro que estamos leyendo, aparece un fantasma, el personaje o el lector deben de vacilar
representar la vacilación quiere decir que los personajes se preguntan si lo que vieron es real, si es un fantasma. Entonces, mientras se mantiene la vacilación, estamos aquí en el género fantástico. Esto es como un dial. Esta también es una imagen de Lem. El dial se mueve hacia lo extraño, el dial se mueve hacia lo maravilloso a lo largo de la novela. Cuando uno va leyendo un relato o una novela, aparece el evento que nos hace dudar, aparece un fantasma, aparece una nave extraterrestre, aparece la lámpara maravillosa de Aladino, aparece cualquier tipo de cosa extraña, de cosa que nos haga dudar acerca de que estamos en el orden natural. Lo dice Todorov que no pueda ser explicado mediante leyes naturales, uno diría mediante enunciados nomológicos, para decirlo de manera correcta. Si no puede ser explicado mediante enunciados nomológicos, significaría entonces que en el mundo real no están actuando las leyes de la naturaleza. Como quien dice, una violación de las leyes de la naturaleza es lo que nos hace dudar, que hace que aparezca la vacilación. Mientras se mantenga ahí la cosa, estamos en lo fantástico. Obviamente, durante el desarrollo de la narración, puede haber cosas que se vayan a lo extraño, y por extraño vamos a entender que hay una explicación racional. Una explicación racional de las cosas. Lo fantástico extraño es cuando esta explicación racional aparenta no existir, y es hasta el punto final del relato. Hasta el final es cuando se nos dice que efectivamente lo que creíamos que no tenía explicación racional la tiene. Cuando llegamos a lo maravilloso, aquí precisamente en este punto lo fantástico maravilloso es cuando se da una explicación irracional. ¿Pero qué vamos a entender por irracional? Vamos a entender una explicación que no tenga nada que ver con las leyes conocidas, con el ambiente empírico de los lectores, es decir, aquel mundo en el que viven continuamente los lectores y con el que han moldeado sus ideas, sus juicios, sus prejuicios, y que pues les permiten vivir tranquilamente. Entonces, lo fantástico maravilloso es una explicación irracional, como pues la espada de Arturo, por decir un ejemplo de una explicación irracional, pero a explicación al fin. La espada de Arturo, del rey Arturo, en los ciclos de caballerías de la historia, de la pseudohistoria inglesa, el rey Arturo tiene que sacar la espada de la piedra. ¿Por qué tiene que sacarla? Porque él es justo y solamente los justos pueden sacarla. Es una explicación bastante extraña que nos remite a órdenes divinos, a órdenes mágicos, que bueno, que a final de cuentas no entendemos, por eso se llama explicación irracional. Y ya lo maravilloso, propiamente dicho, es cuando no hay explicación, simplemente se acepta o no se acepta y ya. Generalmente este es el tipo de fantasías como las de Tolkien o las de C.S. Lewis, en las que pues se nos aparece todo un mundo maravilloso. En el caso de Tolkien se llamaría una fantasía por inmersión total. Abrimos el libro y ya estamos dentro de la Tierra Media. En el caso de C.S. Lewis, en sus Crónicas de Narnia, pues evidentemente ahí tenemos que pasar a través de un portal. Esas serían fantasías de portal. Y por supuesto no nos da ninguna explicación. O aceptamos el paso a ese otro mundo maravilloso o no lo aceptamos. No hay explicación, se aceptan tal cual. El lector las acepta tal cual. Ahora, dentro de ellas hay varias que son lo hiperbólico, lo exótico, lo instrumental y lo científico. ¿Qué quiere decir hiperbólico? Fantasías pues prácticamente absurdas, diría uno, como las de este autor italiano, el de las 12 tesis para el final del siglo, el de las cosmicómicas, Italo Calvino. Esas son fantasías maravillosas, hiperbólicas. Aquí lo voy a poner, Italo Calvino. Por poner un ejemplo de Italo Calvino. Las Mil y una noches también son un ejemplo de lo maravilloso hiperbólico. Todos los extraños seres con nombres impronunciables que se mueven a lo largo del universo y que viajan más allá de la luz o miden más del tamaño de un planeta, pues son fantástico, maravilloso, hiperbólico. Lo exótico, bueno, cuando no precisamente aparecen cosas del tamaño de lo hiperbólico, por utilizar una distinción kantiana. Lo hiperbólico tiene que ver con el tamaño,
con el tamaño. Es lo que Kant denominaba lo sublime matemático, lo muy grande, lo sublime matemático, lo muy grande, lo sublime dinámico, lo muy fuerte. Eso es lo fantástico, maravilloso, hiperbólico. Lo exótico ya no entra dentro de lo sublime, pues ya no puede categorizarse así porque ya no es ni muy grande ni muy potente, es simplemente algo que puede ser, pero que aparece muy agrandado, como la ave rock en las aventuras de Sinbad el Marino. El rock de Sinbad el Marino, el ave rock que aparece ahí. Lo instrumental son los aparatos mágicos. Aparatos mágicos. Aquí entra todo tipo de aparatos como la lámpara maravillosa de Aladino, las pistolas a las que nunca se les sacaban las balas, las alfombras voladoras, etc. Son aparatos mágicos. Eso es la fantasía maravillosa instrumental. Y finalmente aquí donde Todorov y donde va a haber el mayor desencuentro con Lem, aquí mete todas las pseudoexplicaciones aparentemente científicas, donde se parte de una premisa absolutamente irracional, dice Todorov, y se sigue con rigor, se sigue pues prácticamente de manera lógica, y entonces nosotros tendríamos lo fantástico, maravilloso científico, lo maravilloso científico, donde aparecen pues cosas absurdas e irracionales. Todorov cita cosas que comentaremos en el siguiente apartado. Gracias.